En lo que atañe el análisis del audio de este vídeo, apreciamos que al comienzo del mismo, entre los segundos 0 a 7, y en coincidencia con la acción que acabamos de describir de Jesús Escudero, se escuchan sonidos, golpes secos, cortos y rápidos, solapándose con otro registro de sonido de forma consistente en gemidos y jadeos con tono de voz femenino. A la vez que suenan estos golpes, se oye una voz masculina que no puede ser individualizada, que dice tranquilo, 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 y otra que dice un poco más flojito, tú, coño. En el intervalo de comprendido entre los segundos 7 a 24 se escuchan registros de sonido de respiraciones y gemidos. En concreto, registros de sonido de varón con expresiones de ven aquí, ala, a ver y yo, vamos a organizarnos, me la ha chupado 2 veces. En el intervalo de tiempo comprendido entre los segundos 25 a 27 se escucha un registro de sonido de varón que dice chupa aquí, mira, ven, coincidiendo este registro con la actuación de José Ángel Prenda que hemos reflejado anteriormente. En el intervalo comprendido entre los segundos 29 a 32 se escucha un registro de sonido de varón que dice quita, quillo, espérate, no la levantes tanto, chupa ahí. Durante esta secuencia, la denunciante permanece en todo momento con los ojos cerrados. Observamos un enrojecimiento en sus pómulos. No se produce ningún diálogo ni intercambio de palabras con los procesados. Se muestra ausente y durante la mayor parte del tiempo exterioriza una actitud pasiva. Apreciamos que en ningún momento adopta ninguna iniciativa para la realización de actos de contenido sexual. En algunas secuencias comprobamos que algunos de los procesados le agarran del pelo por la parte superior de la cabeza, así en concreto en el segundo 32 visualizamos como una mano le agarra del pelo. En este momento se observa como un pene está parcialmente introducido en la cavidad bucal de la denunciante y a continuación en el segundo 33 se aprecia como el pene sale de la boca. Entre los segundos 36 a 39, es decir, ya a la finalización del vídeo, se observa un primer plano de una mano que agarra el pelo de la denunciante. En la secuencia antes reflejada con respecto a José Ángel Prenda, cuando aún la denunciante está de rodillas sobre el suelo, observamos cómo gira la cabeza hacia la posición donde se encuentra el procesado, manteniendo durante este giro otro de los procesados, su mano derecha en la parte posterior de la cabeza de la denunciante, asiéndole un mechón de pelo, y a continuación José Ángel Prenda lleva su pene con la mano izquierda hacia la cara de la denunciante, introduciéndolo en la cavidad bucal. No apreciamos que la denunciante posea el control de la situación ni gesto o actitud de cualquier índole que nos induzca a pensar en que ella decida ser penetrada de ese modo. En cuanto a los gemidos y jadeos con tono de voz femenino, que según hemos detallado se escuchan al comienzo de la grabación, en coincidencia con la actuación Jesús Escudero que provocó la reacción de algunos de los procesados, pidiéndole que estuviera más tranquilo y redujera la intensidad de su actuación, no apreciamos ningún signo, gesto o actitud en la denunciante que nos permita reconocer bienestar, sosiego, comodidad, goce o disfrute en la situación. Este vídeo ilustra en nuestra consideración bien a las claras la realidad de la situación, muestra de modo palmario que la denunciante está sometida a la voluntad de los procesados, quienes utilizan como un mero objeto para satisfacer sobre ella sus instintos sexuales. Los vídeos 6, entre los minutos 3 horas 20 minutos 55 segundos y 3 horas 20 minutos 57 segundos, y el vídeo 7 entre las 3 horas 21 minutos 1 segundo y 3 horas 21 minutos 3 segundos, fueron tomados por Antonio Manuel Guerrero, habiendo transcurrido por tanto 4 minutos y 4 segundos desde la finalización del vídeo que acabamos de examinar. En ellos aparecen los procesados Ángel Bosta y José Ángel Prenda, uno a cada lado de la denunciante, quien se encuentra en posición de decúbito supino con su cabeza apoyada en la pared del habitáculo. En el primero de ellos apreciamos que Ángel Boza tiene sujeto su pene con la mano derecha y no podemos concretar la acción que pudiera estar realizando José Ángel Prenda. En lo que atañe al análisis del audio de este vídeo, apreciamos que se escucha de fondo un sonido de choque metálico o de metal contra cristal, mientras se oye un gemido agudo compatible con voz femenina y se escuchan 2 voces masculinas. No se puede apreciar ninguna actividad de la denunciante. Apreciamos que el gemido agudo refleja dolor y fue emitido por ella. En el vídeo 7 realizamos igual apreciación respecto de los 2 procesados. En lo referente al análisis del audio de este vídeo, apreciamos que se escucha una voz masculina que en su parte final dice «Illo, esto no tiene guasa», a la vez que de fondo se aprecian 3 gemidos agudos compatibles con voz femenina.
Al igual que el vídeo anterior, no se puede apreciar ninguna actividad de la denunciante. Estimamos que los 3 gemidos agudos que reflejan dolor fueron emitidos por ella. La denunciante en estos 2 últimos vídeos está agazapada, acorralada contra la pared por 2 de los procesados, expresó gritos que reflejan dolor y no apreciamos ninguna actividad de ella. Estas imágenes evidencian que la denunciante estaba atemorizada y sometida de esta forma a la voluntad de los procesados. En este caso, en este estado de evolución del desarrollo de los hechos, se interrumpieron de forma abrupta y con carácter definitivo las grabaciones. De ello podemos inferir, como antes hemos subrayado, que ante el cariz que estaban tomando los hechos, Antonio Manuel Guerrero decidió cortar definitivamente la toma de vídeos. Las fotos 1 y 2 fueron tomadas por Antonio Manuel Guerrero a petición de José Ángel Prenda a las 3 horas 26 minutos y 3 segundos, consiguientemente transcurridos 5 minutos desde la finalización del último vídeo. Por tanto, desconocemos en este periodo ciertamente amplio cuánto pudieron realizar los procesados y la actitud de la denunciante, quien, según acabamos de indicar en las últimas imágenes grabadas, aparecía encogida, arrinconada contra la pared y gritando. Nos hallamos, por tanto, en la fase final del desarrollo de los hechos en el interior del habitáculo. En concreto, observamos que el procesado tiene apoyados sus glúteos sobre la cara de la denunciante, situada en un plano inferior, y tiene su brazo derecho extendido apoyados en la parte superior de la pierna derecha del procesado. Los ojos de la denunciante quedan ocultos por los glúteos de aquel, mientras hacia el dispositivo de grabación, quien mira hacia el dispositivo de grabación al tiempo que extiende su brazo hacia atrás y hace un gesto con su dedo señalando hacia su glúteo derecho, siendo visible un tatuaje que porta en dicha zona corporal. En este escenario valoramos que la situación que muestran las fotos revelan el episodio final en el que se manifiesta la situación de sometimiento y sumisión de la denunciante a la voluntad de los procesados. De otra parte, no podemos dejar de subrayar la actitud que apreciamos en dichas fotografías de José Ángel Prenda, quien con su gesto manifiesta jactancia, ostentación y alarde por la actuación que está realizando con desprecio y afrenta a la dignidad de la denunciante. En conclusión, la situación que, según apreciamos, describen los vídeos y fotos examinados, nada tiene que ver con un contexto en el que la denunciante estuviera activa, participativa, sonriente y disfrutando de las prácticas sexuales, según mantienen los procesados. Las grabaciones muestran cómo los procesados disfrutan de la situación, incluso posan en actitud de jactancia algunos de ellos, mientras que nada de eso revelan las grabaciones respecto a la denunciante, que, según acabamos de razonar en los 2 últimos vídeos a partir de los que se interrumpió la grabación, aparece agazapada, acorralada contra la pared por los procesados y gritando. Por el contrario, en ninguno de ellos apreciamos actitudes sugerentes del ejercicio recíproco de prácticas sexuales entre denunciante y procesados por espontánea voluntad de aquella. Según hemos detallado, no percibimos en dichos vídeos ningún signo que nos permita valorar bienestar, sosiego, comodidad, goce o disfrute en la situación por parte de la denunciante, contrariamente a lo que apreciamos en cuanto a las actuaciones de los procesados. En efecto, valoramos que por parte de estos se practica de manera mecánica una sexualidad sin afecto, puramente biológica, cuyo único objetivo es buscar su propio y exclusivo placer sensual, utilizando a la denunciante como un mero objeto con desprecio de su dignidad personal, para satisfacer sobre ella sus instintos sexuales. En segundo término, como fuente de prueba para afirmar este relato, consideramos los datos que aportan médicos forenses, Dr. Rafael Teijeira y doña Naya Mendoza, a través de los informes que obran en autos, y singularmente los aspectos que se concretaron en su intervención en condiciones de efectiva contradicción en la sesión de 20 de noviembre. En concreto, en relación con las declaraciones en el acto del juicio oral de la denunciante, a la que antes nos hemos referido con detalle en el sentido de que cuando ocurrieron los hechos estaba en estado de shock, lo único que mostró fue pasividad y sumisión, describiendo la vivencia de los hechos como una situación de bloqueo psicológico en que no sabía qué estaba pasando, no entendía la situación, no podía pensar y en consecuencia no podía reaccionar. Aclararon en primer lugar que, con arreglo a la literatura científica, apreciando los datos empíricos, la ausencia de consentimiento es compatible con la inexistencia de lesiones, de modo que un porcentaje que algunos autores sitúan en el 40%, otros en el 30% y otros en el 50%, de las víctimas atendidas por agresiones sexuales no presenta ningún tipo de lesión.
En cuanto a las lesiones que presentaba la denunciante cuando fue examinada en el complejo hospitalario de Navarra y se describe en el informe de 11 de junio del 2016, consistentes en una lesión eritematosa en zona de horquilla posterior en la zona de las 5 horarias para cuya curación precisó una primera asistencia facultativa, los médicos forenses, ratificando su informe ampliatorio en el que se interesaba que en relación con el anterior informe médico forense si la lesión es compatible con el mecanismo de una agresión sexual cometida con violencia, precisaron que la presencia de un eritema vulvar como el descrito es un dato morfológico compatible con rozamiento en la zona descrita, no siendo en sí mismo un hallazgo que indique violencia. Para aclarar, en el acto del juicio oral, que es una lesión que produce descamación en la mucosa, no es laceración que produce sangrado, sino un rozamiento en la zona de la mucosa, no es significativa de que se hubiera producido violencia. Es indicativa de una penetración por vía vaginal en la que hubo un rozamiento en la zona. En otro orden de cosas, precisaron que la reacción de la víctima tiene más que ver con la actuación instintiva que la racional, como lo describen los expertos. Y así, frente a una situación en la que la persona siente que su vida corre peligro, se obvia la actuación de pensamiento racional del cerebro superior en la que se ponderan las diversas posibilidades y se actúa con el cerebro primitivo donde está el sistema límbico. En esta situación caben diversas reacciones, una reactiva de lucha, defensa, petición de ayuda y otra de pasividad, ya sea con rigidez o con relajación. Y por último, una incluso de acercamiento o cierta amistad con el agresor para evitar males mayores y conseguir que concluya cuanto antes. En este caso, abundando en nuestra apreciación sobre los documentos videográficos examinados, consideramos que la denunciante reaccionó de modo intuitivo, la situación en que se hallaba y los estímulos que percibió provocaron un embotamiento de sus facultades de raciocinio y desencadenaron una reacción de desconexión y disociación de la realidad, que le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera, manteniendo, como hemos comprobado, los ojos cerrados en todas las grabaciones, quedando ocultos por los glúteos del procesado en las dos fotos. Asimismo, consideramos que las posibilidades de reacción de la denunciante conforme a un pensamiento racional se hallaban comprometidas por cuanto en el momento de los hechos tenía un nivel de influenciamiento por el alcohol que alteraba su conocimiento, el raciocinio, la capacidad de comprensión de la realidad y le provocaba desinhibición y disminuía su capacidad de autocontrol. Así lo precisaron los médicos forenses en relación con el informe que obra a los folios 1265 a 1266 de las actuaciones, teniendo en cuenta los datos remitidos por el Instituto Nacional de Toxicología de 0,91 alcohol en sangre y 0,46 alcohol en orina, valorando que dejó de beber sobre las 2,5 horas y la extracción de sangre se realizó a las 6. Haciendo un cálculo retrospectivo del nivel de alcoholemia de la denunciante en el momento de la comisión de los hechos denunciados variaría entre el 1,3 y el 1,2 gl de alcohol en sangre. A lo anterior cabe añadir cuanto podemos determinar sobre la personalidad de la denunciante y la afectación psicológica con posterioridad a la comisión de los hechos de la prueba pericial psicológica concretada en el informe de las psicólogas forensas Esperanza García Astiz y María Muñiz, que obra a los folios 1239 y siguientes y fue sometido a condiciones de efectiva contradicción el 21 de noviembre, así como del informe pericial elaborado por el psiquiatra Alfonso Sanz Cid y la psicóloga Olatz Etxeberría, obrante al folio 1362 y siguientes, sometido a contradicción, haciendo constar respecto del primero que no estuvo presente durante la aplicación de pruebas psicológicas a la denunciante. En cuanto a la tacha de ilicitud de la ilicitud informe pericial psicológico emitido por las psicólogas forenses que se formuló en el trámite de conclusiones definitivas por el señor letrado defensor de Antonio Manuel Guerrero Escudero, primeramente nos remitiremos a cuanto hemos razonado al comienzo de esta fundamentación jurídica. Consideramos que las psicólogas forenses han acomodado su intervención pericial al objeto delimitado mediante providencia del juez instructor, en la que se solicitaba de las psicólogas adscritas a la clínica médico-forense determinar si los hechos ocurridos le han supuesto un daño psicológico y valorar la existencia de posibles secuelas derivadas de los mismos bajo la dirección y dentro de los términos que determinen los médicos forenses designados.
En su pericia se atuvieron estrictamente al ámbito así fijado. Precisaron con rotundidad que en ningún momento le pidieron a la denunciante que describiera los hechos, ciñéndose en exclusiva a la expresión de sus vivencias, sentimientos y emociones que albergaba en relación con el suceso traumático vivido. En este sentido, el informe pericial en cuestión constituye, con arreglo a la función que le es propia, una herramienta que nos auxilia en la función valorativa que nos corresponde en exclusividad, para lo que ponderamos su contenido y la emisión en condiciones de efectiva contradicción en la sesión del juicio oral de 21 de noviembre. Valorando estos medios de prueba, tanto de cargo como de descargo, concretamos que la personalidad de la denunciante se caracteriza por ser animada, espontánea y atrevida. Le suele agradar iniciar contactos interpersonales. Tiende a ser menos controlada y por ello a incurrir en más fallos o errores. A fecha de los hechos se encontraba en los albores de su vida sexual, nunca había tenido relaciones sexuales en grupo ni con personas desconocidas y en ningún caso había sido penetrada por vía anal. Carecía de antecedentes previos de desestabilización psicológica y así, según figura el folio 1501 de las actuaciones en la historia clínica de la denunciante, en su centro de salud no consta ninguna visita entre abril de 2014 y junio del 2016, inclusive en relación a cuadro de ansiedad y por lo tanto ninguna prescripción médica, ansiolítica ni derivación al centro de salud mental. Las puntuaciones máximas que obtuvo en el cuestionario de personalidad, en las escalas de vigilancia y tensión que indican problemas psicológicos, concretamente de suspicacia. En el caso de la primera no es indicativo de paranoide, por cuanto está descartado en los resultados del MMPI, sino de desconfianza de los demás por posible experiencia vital negativa. La escala de tensión indica ansiedad flotante y frustraciones generalizadas. En todo caso, estas puntuaciones no acreditan que presente ningún rasgo patológico ni hace sospechar de trastornos de personalidad. Por otra parte, las altas puntuaciones obtenidas en las dimensiones globales de ansiedad, dureza e independencia no son indicativas de patología, sino de problemas de ajuste psicológico como consecuencia de una experiencia vital negativa, y así no se puede determinar que las mismas formen parte de su perfil propio de personalidad ni de su funcionamiento habitual al margen de su apreciación sobre la situación vivida. No se ha determinado que presente un escaso control de los impulsos o priorización de sus necesidades, actuando a fin de cubrirlas y sin tener en cuenta las reglas sociales establecidas, como informan los peritos de la defensa. En función del análisis de la información proporcionada sobre la vivencia de los hechos sucedidos, los peritos forenses mantienen con rotundidad, de un modo unívoco y después de haber sometido a condiciones de efectiva contradicción su dictamen, que cumple con los criterios del trastorno de estrés postraumático, informando los peritos forenses que contrastaron sus datos con otras escalas más recientes de la evaluación, en concreto la escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático según DSM-5, versión forense, elaborada entre otros por el psicólogo Rafael Echeburúa, coincidiendo los resultados. Así, en relación con los diversos núcleos sintomáticos, los peritos forenses constatan la presencia de una experiencia directa de un suceso traumático sobre cuya credibilidad y verosimilitud, como es propio de su intervención pericial, los peritos forenses no se pronuncian. Síntomas de intrusión, malestar psicológico intenso al exponerse a factores externos que se parecen a un aspecto del suceso, escuchar música de San Fermín, olor a colonia, ver personas con rasgos físicos parecidos a los supuestos agresores, evitación conductual cognitiva, es decir, evitación de recuerdos y pensamientos, alteraciones cognitivas y estado de ánimo negativo, estado emocional negativo persistente de culpa, vergüenza, enfado y disminución de interés en actividades significativas, aumento de activación y reactividad psicofisiológica, comportamiento irritable, problemas de concentración y alteraciones del sueño. En relación con el cumplimiento de estos criterios, se impugna la pericial de descargo, la concurrencia de los mismos. En cuanto a por cuanto está condicionado al resultado del presente proceso judicial. Por lo que respecta al criterio B de síntomas de intrusión, se consideran otros aspectos para su validación que no son complementados con el informe de las peritos forenses y en cuanto al apreciado por ellas, se abre paréntesis, síntomas de intrusión, síntomas. Malestar psicológico intenso al exponerse a factores externos que parecen a un aspecto del suceso, escuchar música de San Fermín, olor a colonia, ver personas con rasgos físicos parecidos a los supuestos agresores, se cierran comillas, entienden que es cuestionable por estar sometido a determinadas incoherencias. En cuanto al criterio C de evitación conductual cognitiva,
entienden que no se cumple el mínimo de 3 afirmaciones de las que se exponen en el DSM-5 y mantienen que si bien describe alguna conducta de evitación, su relato sobre la actividad tras los hechos contradice esta afirmación y no evidencian restricción de la vida afectiva ni sensaciones de desapego de ningún tipo. Por lo que respecta al criterio D de alteraciones cognitivas y estado de ánimo negativo, entienden que determinadas dificultades descritas por la denunciante son inherentes a su personalidad de base y no pudieron objetivar durante la entrevista las dificultades en la concentración. Finalmente, y en cuanto al criterio E de aumento de activación y reactividad psicofisiológica, consideran que no se ha constatado la existencia de ningún tipo de malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas de la actividad de la evaluada. Avalamos el criterio de los peritos forenses y declaramos probado que como consecuencia de los hechos sufre un trastorno de estrés postraumático, más en concreto el cumplimiento de estos criterios quedó suficientemente justificado frente a las objeciones planteadas por los peritos de la defensa. Respecto al A, ello ciertamente es así, pero en nada incide en que nuestro enjuiciamiento sobre el hecho delictual. En relación al B, síntomas de intrusión, se incide sobre uno de los ítems que no desvirtúa la eficiencia negativa de los restantes. En cuanto al cumplimiento de los criterios C y D de evitación conductual cognitiva y alteraciones cognitivas y estado de ánimo negativo, tomamos de modo singular en consideración que durante su declaración, en el acto del juicio oral, la denunciante expresó las razones por las que después de los hechos trató de mantener una apariencia de vida normal en todos sus ámbitos, incluida en la actividad en las redes sociales, a pesar de los sentimientos que le alumbran y el desasosiego que le embargó a conocer que existían vídeos y pensaba que cualquier persona con la que se encontraba por la calle la podía identificar, así como la trascendencia mediática del caso. A nuestro juicio, resulta incuestionable que una persona que entiende haber sufrido un suceso traumático con la dimensión conferida a nivel institucional y mediático trate de hacer todo lo posible para normalizar su vida en todos los aspectos, actuación de recuperación, en lo que afortunadamente dispuso de un importante apoyo familiar y de su entorno social más próximo. Es incuestionable que los síntomas de intrusión y su estado de ánimo negativo se agudizaron al tener conocimiento de que había sido objeto de seguimiento por detectives privados, la sensación de intromisión en su ámbito más restringido de intimidad, así como la preocupación sobre su libertad y seguridad que ello le produjo. Consideramos que estas reacciones, actitudes frente a conductas difícilmente justificables son perfectamente comprensibles ante la percepción de esta invasión de su privacidad. Los peritos forenses explicaron que constituye una pauta habitual tratamiento de estos casos dejar transcurrir un espacio de tiempo hasta que la situación se estabilice, durante el cual las actitudes y reacciones como las manifestaciones por la denunciante comprobadas por dichos peritos cuando realizaron las entrevistas con la denunciante el 8 de septiembre del 2016 encuentran plena justificación. Si bien, como informaron los peritos, esa actitud hacia el exterior no les impidió apreciar que subsistiera la sintomatología concretada en la desestabilización emocional que se manifestaba mediante lloros, pensamientos recurrentes y aparición de irritabilidad, a lo que se añadía un sentimiento de defraudación consigo misma con percepción de pérdida de dignidad personal. En cuanto al criterio E, de aumento de activación y de actividad psicofisiológica, quedó justificado mediante la declaración de la denunciante en el acto del juicio oral. En el concreto extremo en el que mantuvo que a partir del mes de septiembre del 2017 y por las razones que con detalle expuso, comenzó a recibir tratamiento psicológico administrado por el Centro de Atención Integral a Mujeres de Víctimas de Agresión Sexual de la Comunidad de Madrid. En principio, con 2 consultas al mes, una cada 15 días en una terapia individual, más adelante mediante una terapia individual y otra grupal cada 15 días, a continuación con un intervalo de 3 semanas, reanudándose la frecuencia semanal cuando se dictó auto de señalamiento de juicio oral, debiendo continuar con tratamiento psicológico. En otro orden de cosas, señalamos que la realización de penetraciones bucales sobre la denunciante por parte de todos los procesados ha sido reconocida por ellos en todo momento y alguna de ellas se reflejan en los vídeos que hemos examinado. Asimismo, la realidad de estas prácticas sexuales la apreciamos valorando el informe pericial de Nasser-Tic, obrante a los folios 365 elaborados por los peritos tal y cual, que fue sometido a efectiva contradicción en la sesión de 20 de noviembre, en concreto en su informe y con respecto a la muestra número 7,
torunda de boca de la denunciante, se evidencia ADN de origen masculino insuficiente para evidenciar un perfil genético. Para determinar que la denunciante fue penetrada vaginalmente por Alfonso Jesús Cabezuelo y José Ángel Prenda, este último en 2 ocasiones, al igual que Jesús Escudero Domínguez, quien la penetró una tercera vez por vía anal, llegando a eyacular los 2 últimos, tomamos consideración igualmente dicho informe pericial y su ratificación. En relación con este informe no queremos dejar pasar por alto un dato que ilustra bien a las claras sobre la realidad del contexto en que se desenvolvieron los hechos. En el informe consta, y así constataron en condiciones de efectiva contradicción en el acto de juicio las peritos, que algunas de las evidencias recogidas durante la inspección técnico-policial realizada en el habitáculo y sus accesos inmediatamente después de ocurrir los hechos, véase el informe de dicha inspección obrante a los folios 162 a 181 del tomo primero, fue sometido a efectiva contradicción mediante la intervención en calidad de perito del agente del Cuerpo de Policía Nacional 77255, en la sesión de juicio del 20 de noviembre, que revelan manchas de semen en el primer peldaño de las escaleras de la parte izquierda, en el suelo del pasillo de la escalera izquierda, en el suelo del pasillo de la escalera derecha, en la pared izquierda del habitáculo junto al extintor y en la pared derecha junto al interruptor. Todo ello ilustra acerca del modo en que se hicieron las prácticas sexuales por los procesados, además de sin preservativo, como todos ellos reconocen, de forma desaforada, con perceptible exceso y omisión de toda consideración para con la denunciante. Una vez finalizados estos hechos, los procesados se marcharon rápidamente sin despedirse de la denunciante. No tenemos por acreditado que ésta dijera a uno de los procesados a dónde iban a seguir todos juntos y continuaban tomándose algo. Según estos afirman, quienes asimismo mantienen que ante la falta de respuesta positiva a esta solicitud y a la expresión de su intención de continuar la fiesta por su cuenta, la denunciante se sintió despechada. Así lo ha mantenido la denunciante de modo constante y uniforme a lo largo de sus declaraciones durante todo este proceso, con absoluta rotundidad y plena coherencia en su declaración en el acto de juicio oral. En este, a las preguntas del letrado defensor señor Martínez Becerra sobre si, se abren comillas, una vez que ellos se marchan todos en bloque inmediatamente, ella respondió, se abren comillas, no, es lo que he explicado antes, se marchan de forma escalonada, pero rápidamente, o sea, a ver, tampoco sé precisamente si salieron de uno en uno o de dos en dos o cómo salieron, pero sé que fue de forma escalonada y con muy corto intervalo de tiempo entre ellos. Se cierran comillas. A nuevas preguntas relativas a, se abren comillas, ¿no es más cierto que usted le indicó a uno de ellos, al último, ¿dónde vamos? ¿Vamos a seguir o vamos a tomar algo? No, ¿usted no le indicó nada? Se cierran comillas. Contestó, se abren comillas, no, en ningún momento. Se cierran comillas. Antes de abandonar el cubículo, Antonio Manuel Guerrero Escudero se apoderó en su propio beneficio del terminal móvil marca Samsung Galaxy, valorado en 199,19 € que la denunciante llevaba en su riñonera, quitándole la funda, extrayendo la tarjeta SIM de la compañía Yastel y la tarjeta de memoria microSD, arrojándola en el lugar de los hechos. Destacamos la relevancia de esta acción más allá del simple hurto por avaricia que le atribuye el procesado, en efecto, dada su condición de agente de la Guardia Civil, por tanto, con una especial formación de la investigación de delitos, o sabía o podía conocer que sustrayendo el teléfono del que retiró las tarjetas impedía la reacción inmediata de la denunciante, quien no conocía la ciudad a la que había llegado en compañía de un amigo y las posibilidades de pedir ayuda o contactar con cualquier persona. Igualmente, apreciamos que Antonio Manuel Guerrero tenía este teléfono en su poder cuando fue identificado en la Plaza de Toros por los agentes de policía foral, deshaciéndose del mismo cuando les dejaron ir. Así lo deducimos de la confrontación entre las horas en que se produjo la intervención policial y la salida de la Plaza de Toros de los procesados antes de las 8:45 horas y la hora sobre las 9:30, cuando fue recogido el teléfono en una zona donde había desperdicios situada en la cuesta de la Brit. El argumento de los procesados relativo a que la denuncia fue una reacción de despecho por parte de la denunciante ante una despedida con ninguna caballerosidad cae por su propio peso. En efecto, consideramos la forma en que se desarrollaron los hechos, la extensión e intensidad en que se produjeron las prácticas sexuales por parte de aquellos, los rastros de estas concretados en manchas de semen,
en el primer peldaño de las escaleras, de la parte izquierda en el suelo del pasillo, de la escalera izquierda en el suelo del pasillo, de la escalera derecha, en la pared izquierda del habitáculo junto a un extintor y en la pared derecha junto a un interruptor. Estos datos revelan que los procesados acababan de disfrutar de una juerga sexual después de la encerrona que habían tendido a la denunciante. La forma en que se fueron yendo del portal declaró en el plenario José Ángel Prenda, de modo fraccionado cuando terminaron de eyacular, lo que esconde con el hallazgo de numerosos rastros de semen en las escaleras, el suelo del pasillo y las paredes del habitáculo. Según hemos referido antes con detalle, dejándola sola, aprovechando a Antonio Manuel Guerrero, quien por su condición profesional conocía que de este modo impedía la reacción inmediata de la denunciante, para sustraer su teléfono, corrobora como dato periférico posterior que se trató del ilícito penal que, como desarrollaremos en el siguiente fundamento, declaramos cometidos y no de una mera descortesía o rudeza. En cuanto a los datos de carácter objetivo sobre el modo en que se produjo la salida de los procesados y la denunciante, nos remitimos nuevamente al ya mencionado informe fotográfico sobre fotogramas capturados de imágenes de vídeo de la entidad CaixaBank y Deutsche obrante en las páginas 3 a 90 del anexo D, que fue sometido a condiciones de efectiva contradicción mediante la declaración testifical de los agentes de policía municipal 359 y 371 en la sesión del juicio oral celebrada el 16 de noviembre. El primero en salir del portal fue Ángel Boza Florido, sobre las 3 horas 27 minutos 5 segundos, fotograma 26, siguiéndole progresivamente los restantes procesados hasta un grupo, fotogramas 27 a 53. Declaramos probado que, entre tanto, la denunciante, cuando advirtió que se habían ido todos los procesados, se puso un sujetador, se subió los leggings y el tanga, y cuando luego cogió el jersey atándoselo a las caderas, seguidamente buscó la riñonera para coger el teléfono móvil y llamar a R. Cuando comprobó que el teléfono móvil no estaba en la riñonera, se incrementó su inquietud y desasosiego y comenzó a llorar. Cogió su riñonera y salió del habitáculo a la calle llorando. Así lo ha mantenido la denunciante con plena coherencia y sin contradicción a lo largo de todas sus declaraciones, concretamente en su declaración en el acto del juicio oral, precisó con absoluta rotundidad a preguntas del Ministerio Fiscal en plena coherencia con sus declaraciones anteriores, se abren comillas. Cuando vi que no encontraba el teléfono móvil y no podía llamar a R, pues me empecé a poner muy nerviosa y empecé ya a llorar y no me fijé en nada. Simplemente cogí mi riñonera y me fui llorando porque lo que quería era el teléfono móvil y no lo tenía, me lo habían robado. Se cierran comillas. Añadiendo que no le importaba la sustracción del móvil, sino que, se abren comillas, quería llamar a R, era la única persona que tenía, a la que quiero en Pamplona. Entonces, después de eso, lo único que quería era llamarle y decirle que viniera a buscarme, que no sabía dónde estaba, pero que viniera y no podía. Entonces fue cuando me entró toda la impotencia y todo el miedo. Es que no tengo ni el móvil, pero no era por el teléfono móvil, me daba igual el móvil, simplemente era por poder localizarle. Se cierran comillas. Con igual rotundidad mantuvo a preguntas de los letrados defensores que no fue lo que le causó preocupación, inquietud, como explicar la pérdida del móvil, ni cuánto éste pudiera contener, y detalló las razones por las que no pidió un teléfono móvil para llamar a R a las primeras personas con quienes se encontró, perfectamente compatibles con el estado de inquietud y desasosiego en que se hallaba, que, como antes hemos señalado y argumentado, fue percibido por dichas personas y los primeros agentes policiales que intervinieron in situ, ante quienes mantuvo una versión sobre el desarrollo de los hechos que en sus aspectos nucleares hemos declarado probada. Remitiéndonos, por lo demás, a cuanto hemos razonado sobre nuestra valoración en cuanto a la credibilidad, verosimilitud y persistencia en la declaración de la denunciante, es un dato revelador de la percepción que tenían los procesados sobre el modo en que se desenvolvieron los hechos, su actitud de jactancia por lo que había realizado y la nula desconsideración de respeto a la dignidad de la denunciante. Los WhatsApp de José Ángel Prenda Martínez envió a las 6:50 desde su teléfono móvil a 2 chats a la manada, a la que pertenecen todos los procesados excepto Ángel Boza, además de otras personas, y a Disfrutones SFC, de forma en que parte el primero. En estos WhatsApp escribió: follándonos aún a los 5, todo lo que cuente es poco, puta pasada de viaje, hay vídeo. En el remitido al chat de la manada, y follándonos los 5 a una, vaya puto desfase, del Atlético de Madrid era, jaja,
en enviado a Disfrutones SFC.